Y ahora, otro nivel. Profesor Alexis Alzuru. Hola, un gran profe. abrazo. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Como que hay frío por allá. Hay algo de frío, más o menos. Llegó Pacheco, está haciendo Pacheco. Allá también. A Alemania. Aquí también, ¿no? Qué bien. Bueno, aquí estamos comenzando el invierno. Sí, mira, 100 días de la Operación Caribe, 100 días de la Operación Caribe, segunda parte, porque ayer nos acompañó Alejandra Martínez Cánchica. Nosotros... ¿Cómo le fue con la conversación? Escrito de ella, donde probablemente hay puntos coincidentes de tu análisis, pero queremos tu visión de estos 100 días de esto que hemos llamado Operación Caribe. ¿Dónde estamos parados? Vamos a actualizar esta Operación Caribe. Mira, bueno, yo estaba sacando la cuenta en días pasados a propósito de la invitación. Estamos hablando de casi 120 días, ¿no? Ok. Sí, casi 120 días. Pero previo a hacer un chequeo allí, una suerte de balance, yo estaba pensando, amigo, cuando uno lee sobre Venezuela, tanto en los medios, lee artículos, te das cuenta que en Venezuela hay una crispación enorme, con razón, dentro y fuera de Venezuela. Digamos, sí. Los venezolanos tenemos una crispación enorme, una gran ansiedad por lo que está ocurriendo. Y bueno, eso me da la impresión a mí cuando tú revisas los documentos, las publicaciones, las opiniones, que la posibilidad del diálogo en Venezuela está completamente rota. Es la impresión que tengo, que la posibilidad de argumentación bueno, está arrinconada, por decirlo de alguna manera. En su lugar, pues tenemos básicamente una sociedad que es tan crispada que pareciera que es una sociedad que está gritando. Tú escuchas como distintos grupos en posiciones tan polarizadas, tan discrepantes. Bueno, que un primer resultado para mí es que no solo no nos estamos escuchando, ahí no hay posibilidad de escucharse, no hay posibilidad de dialogar, no hay posibilidad de construir un consenso, no hay posibilidad de conseguir incluso de reflexionar, de pensar reflexivamente, porque inmediatamente, sí, te voy a poner un ejemplo que quizás grafique un poco más lo que quiero decir. Yo pasé a un grupo de amigos, de personas muy, muy cercanas, un artículo de un profesor de Inglaterra que fue invitado al New York Times a escribir, a dar una opinión. Y este profesor, que es especialista en América Latina, un hombre muy reconocido, muy reputado en Inglaterra, pues hace un análisis crítico de la situación de esta operación del Lanza del Sur. Y la primera reacción que tuve, el primer feedback que tuve cuando pasé el artículo a estas personas, fue casi que, bueno, palabras más, palabras menos, me dijeron, este es un tarifado. Fíjate tú. Yo dije, bueno, pero ¿qué nivel de hipersensibilidad tenemos? ¿Qué asunto tan delicado cuando tú, cualquier tipo de opinión, tú inmediatamente la calificas, la encasillas, no tomas la distancia para ponderar lo que se te está diciendo? ¿Me explico? Porque un académico que está emitiendo una opinión que no necesariamente coincide con lo que
una aparente mayoría aquí en Venezuela, pues no significa que esta persona sea un tarifado y sea pagado por Nicolás Maduro. Ni siquiera debe conocer a Nicolás Maduro, ahora lo conoce académicamente. Me explico, lo que pasa es que su visión no calza necesariamente, no podría calzar de ninguna manera con, digamos, las aspiraciones o las expectativas tan exacerbadas que se han creado en Venezuela. Yo creo que esa es para mí, la premisa de esta conversación, porque cualquier cosa que se diga en Venezuela pareciera que puede ser tomada como, te ubican inmediatamente en un bando. Y al estar en un bando, se supone que el contrario te va a disparar a matar. Eso viene ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses se ha empeorado. Se ha agravado de una manera espectacular. Sí, lo hemos tratado lo hemos comentado. Bastantes invitados que hemos tenido recientemente. La polarización, pues la fractura que hay y cada vez hay y menos esas tolerancia. Diferencias cada vez se notan más. Sí. Exactamente. Y claro, yo creo que mucha gente quiere escuchar solamente lo que quiere escuchar. Y cuando hay diferencias, entonces pasas a ser calificado en el bando contrario. Sí. Te condenan, te fusilan. Pero sí. eso yo creo que es ¿cómo conservar la objetividad después de todo lo que ha transcurrido y todo lo que ha pasado en Venezuela, donde hemos visto de pronto hasta acciones que pudieran considerarse traiciones por parte de bando y bando? Es decir, la situación nos ha llevado precisamente a estar así de susceptibles, escépticos, reactivos. Sí. Bueno, yo creo que sí es un primer saldo que tiene esta operación Caribe. Si tú, en términos estrictamente de lenguaje, de comunicación, tiene un saldo muy negativo para los venezolanos. Si había algún margen de comunicación en Venezuela, eso explotó, eso desapareció. Ahorita pareciera que no tenemos ningún margen de entendernos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? De pensar nosotros con nuestro propio cerebro los problemas que tenemos y el gravísimo problema que tenemos. Sino que, bueno, acabamos con esa posibilidad y por eso otro de los saldos que tengo como, digamos, abre boca, es que hemos llegado a tal extremo, amigos, tan para mí sorprendente, que no solo acabamos con la posibilidad de diálogo, de construir consenso entre nosotros, de pensar, de establecer una mínima comunicación, ya no digamos con el gobierno, sino entre el universo, ese 80% o 90% o casi 100% que está en contra del gobierno. No nos pudimos durante 25 años poner de acuerdo en absolutamente nada. Eso es sorprendente, pero eso se ha puesto de manifiesto mucho más ahora, se ha puesto de relieve, porque imagínate en la situación en la que estamos nosotros los venezolanos, no solo los que están adentro, sino los 33 millones de venezolanos. El destino nuestro destino, lo está decidiendo el señor Donald Trump. Es decir, no lo decidimos nosotros, lo está decidiendo un señor que vive en otro país, que no tiene nada que ver con nosotros, que no conoce nuestra idiosincrasia, que yo creo que no conoce ni siquiera los rasgos más obvios de los venezolanos. Pero esa gente, a quien tú no conoces, yo no conozco, creo que el 90% no conoce de los venezolanos, para no decir el 100%, pues es esa gente que está en Estados Unidos, en otro país completamente, que responde a otros intereses y que responde a las exigencias de otros contribuyentes, son los que están decidiendo el destino de nosotros. Imagínate tú el futuro, el presente y el futuro. Nosotros estamos a la expectativa de lo que va a decir o no va a decir Donald Trump. Eso a mí me parece, como venezolano, te digo, tristísimo. Moralmente casi que inaceptable.
Y eso es incapacidad de hacer política interna. Eso, absolutamente. Lo que ha puesto, otro de los saldos gruesos, así brutales, que ha puesto de manifiesto esta operación en el Caribe, esta operación Lanza del Sur, es que nosotros perdimos la capacidad de construir acción política. Exactamente. De construir una narrativa política, de construir decisiones políticas. Y estamos esperando que otro y otros tomen las decisiones por nosotros. Nosotros estamos casi que frente a un televisor esperando a ver qué va a ocurrir. Pero lo que se está decidiendo es el presente y el futuro de los venezolanos. Imagínate tú de lo que estamos hablando. Pero bueno, esto no es propiamente, estos son, digamos, unos saldos que estoy haciendo casi que académicamente respecto de esta operación Lanza del Sur, porque hay saldos mucho más concretos, mucho más tangibles, que a mí en lo personal me parece que el saldo de haber destruido la capacidad de construcción de una acción política en Venezuela, a mí en lo personal me parece no solo tangible, sino el saldo más importante que se muestra o que deriva de esta operación. Que la ruta política de Venezuela se esté decidiendo en alguna mesa, en algún salón de Estados Unidos. A mí me parece, esto no es un asunto de soberanía. Si por soberanía se entiende que uno se va a poner, digamos, va a reaccionar porque el ejército americano pueda o no entrar en territorio venezolano. Entonces no es un asunto para mí geográfico, sino de autonomía. Es un asunto de respeto a uno mismo, de exigir que uno mismo tenga el derecho de resolver sus propios problemas, como tenemos que hacer todos los seres humanos. Yo no te puedo pedir a ti que resuelvas mis problemas. Mis problemas son los míos y los tengo que resolver yo. Yo creo que... Por ejemplo, aquí hay un amigo que participa en el chat que hace un comentario para esto que tú estás diciendo. Y quisiéramos saber si eso es acción política, lo que está planteando. Usted dice que se acabó la acción política y este amigo del programa nos recuerda que la mayoría de los venezolanos se puso de acuerdo para sacar a Maduro por el voto en 2024 y una minoría chavista cambió esos resultados. Un poco el comentario muy parecido al que hace también Jorge Armando, que el destino de los venezolanos lo decidimos el 28 de julio de 2024. Si estamos en este punto actual, es porque esas elecciones, los resultados no fueron reconocidos. Claro. Y la capacidad de hacer política se perdió debido a la fuerte represión. Es lo que nos está recordando. Bueno, hay gente, profe, que grosso modo dice, aquí lo hemos hecho todo. Ya nosotros no podemos hacer nada, pues. Bueno, yo creo que si tú revisas la historia, bueno, eso lo pudieron haber dicho los chilenos, por ponerte un ejemplo. Y sin embargo, los chilenos, para poner un ejemplo conocido, o lo pudo haber dicho Mandela, que pasó 40 años luchando contra el apartheid, pero no lo dijo. Mandela, por ejemplo, nunca aceptó, nunca se le ocurrió pensar o aceptar que el ejercicio de la política interna, o en Chile, los chilenos nunca aceptaron que el ejercicio de la política interna pudiese ser delegado a un tercer país. Eso no le pasó. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos casos donde el pueblo cede, ni siquiera es el pueblo, es una élite que cedió el ejercicio de la política a terceros, a extraños, porque el ejercicio de la política es un ejercicio que le corresponde a cada sujeto, a cada persona, a cada venezolano, nos corresponde a nosotros. Bueno, que efectivamente hubo un secuestro de las elecciones, un robo, como lo quieras calificar, eso es una acción política. Ahora nos correspondía a nosotros resolverla, es lo que yo creo, por razones de autonomía, por razones de
valoración de uno consigo mismo, porque delegar, eso es como que si tú a esta altura de la vida, amigo, una persona a los 18, a los 20, a los 50 años, le cede a su papá las decisiones de su vida. Bueno, es su padre, pero las decisiones de tu vida las tienes que tomar tú. Por más problemas que tengas, los tienes que tomar tú. Puedes pedir ayuda, pero eso es una cosa distinta a ceder el proceso decisional de lo que va a ser tu vida, de lo que va a ser tu presente y tu futuro. Pero eso es un punto inicial, un saldo inicial, sobre el que yo simplemente quiero llamar la atención de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es muy grave cuando en un país se agota la reflexión política y sobre todo cuando el liderazgo entrega la posibilidad de decidir a terceros, entrega a terceros la posibilidad de decidir el presente y el futuro de un país. Sin embargo, ese liderazgo está celebrando y dice, nosotros lo conseguimos. Que yo digo, bueno, pero ¿qué habrán conseguido? Si las decisiones las está tomando el señor Donald Trump con su equipo. Ahí no hay un venezolano. En ese equipo no hay un venezolano. Pero ellos son los que están decidiendo. Ahora fíjate tú lo siguiente, Mingo, para que entremos en terreno. Aún más. Y para evitar los conflictos, me ocurrió algo sorprendente. El día pasado, el día 1 de enero, el día 1 de diciembre, yo estaba leyendo, hay algunos autores que leo con mucha regularidad, porque dan muchísimo valor agregado. Uno de ellos es Paul Krugman. Paul Krugman es el economista, si no el más prestigioso, es de los más prestigiosos de Estados Unidos y del mundo. Está considerado como uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Es asesor de no sé cuántos países acá en Europa, premio Nobel, un premio Nobel de verdad. Es decir, no es un premio Nobel tapa amarilla, sino un premio Nobel con 5 estrellas del año 2008. Bueno, a mí me sorprendió porque Paul Krugman se lanza un artículo el día 1 de diciembre, es decir, está saliendo del horno, no sobre la Operación Caribe, pero habla sobre la Operación Caribe. Y en ese artículo, o mejor dicho, ese artículo te da el marco de interpretación de lo que está ocurriendo con esa operación o te permite ver con mayor claridad el telón de fondo de esa operación y te lo ubica básicamente como una intervención geopolítica. Te dice en palabras más, palabras menos, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con una operación que pretenda contrarrestar o atacar al narcotráfico o confrontar a los carteles de droga que hay en el Caribe o en los países del Caribe. No tiene nada que ver con eso. Y da una argumentación tan contundente que yo te voy a referir 2 o 3 datos que él da. Dice, por ejemplo, que en los 10 meses que tiene Donald Trump en el gobierno, ha indultado a 8 multimillonarios vinculados al lavado de drogas, al lavado de dinero procedente de la droga. Se le da nombres y apellidos. Por ejemplo, el último es precisamente el expresidente de Honduras. El de Honduras, sí. Pero lleva 8, 1 por mes, prácticamente. Y el último es el expresidente de Honduras, que junto con su hermano fue condenado a 40 años por tráfico de 400 toneladas de droga a Estados Unidos. No fueron 100, no fueron 50, fueron 400 toneladas de droga que lo consiguieron culpable por haber metido en Estados Unidos 400 toneladas de droga.
Otro de los indultados es el creador del mercado más poderoso, el mercado digital más poderoso de drogas, multimillonario, que es el creador de Silk Road, que es un mercado digital para el tráfico y el lavado de dinero. Tráfico de drogas, venta, comercio y lavado de dinero. Y así sucesivamente te van nombrando cada uno de los multimillonarios que está vinculado, que ha sido indultado por Donald Trump. Y él se pregunta, bueno, ¿cómo es que este señor? Pero estamos hablando de Paul Krugman, es decir, no es un economista cubano, no es latinoamericano, es un economista nacido en Nueva York, premio Nobel, asesor de múltiples países. No se le puede estigmatizar de ser un comunista ni un tarifado por Maduro. O sea, simplemente es un tipo que recoge los argumentos, es decir, recoge datos, hechos y los analiza. Entonces, si él se pregunta cómo es posible que un señor como Donald Trump, que ha indultado en 10 meses a 8 multimillonarios que están vinculados al tráfico, no en Estados Unidos, sino al lavado y tráfico de drogas mundialmente, pues avance en una operación donde el saldo hasta ahora, por lo menos en el ámbito para el cual se dice que fue activada esa operación, que supuestamente tiene que ver en principio con atajar el tráfico de droga que proviene de los países del Caribe, pues el saldo hasta ahora han sido 22 o 21 lanchas destruidas y 82 muertos, 80 muertos. Profe, vamos a hacer algo. Tengo que hacer un pequeño paréntesis, me están haciendo señas aquí para el otro saludo a otro grupo de patrocinantes y ayúdenos a dinamizar un poco más la comunicación y el programa para centrarnos aún en el análisis suyo sobre la cuestión de estos 100 años, 100 días. Imagínate que fueran 100 años, 120 días de la Operación Caribe. El profe Alexis Alzuru con nosotros. Tintorería y lavandería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva, pero además todo ecológico. Es decir, que cuando usted trae todo lo que usted necesite, que quede impecable, que quede para estrenar, no solamente de uso particular, porque también es en el hogar. Si usted quiere traer los cojines, si usted necesita, no es que quiera traer, necesita que los cojines estén impecables, porque los va a lucir, son cojines de Navidad que han estado guardados en el maletero, por ejemplo. Bueno, ahí en el maletero hay telarañas, ¿no? Sí, seguramente. Y hay no sé qué otras cosas. A lo mejor usted lo tiene también en perfecto estado y los ha embalado de tal forma, pero igual va a oler aguardado. Entonces, eso usted tiene que traerlo. ¿Cómo se llaman? Las cortinas, por ejemplo. ¿Desde cuándo usted no lava las cortinas? Estrene cortinas nuevas, pero que sean las mismas que usted usa cotidianamente, que tienen mucho polvo. Tráigalas a la tintorería y lavandería G-Cleaners, la colcha, la cobija, porque ya está Pacheco aquí. Bueno, tintorería y lavandería G-Cleaners. ¿Dónde está Mingo? En Galerías Prados del Este, en la mezanina, justo en la parte alta de nuestros amigos de Automercados Plazas, tintorería y lavandería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. En Honda, la Honda de los palos grandes, nosotros nos sentimos muy orgullosos de anunciar para ustedes Honda. Distaci Motors es la Honda de los palos grandes y los modelos 2026 ya están en Distaci Motors y usted puede hacer como la señorita Erika, que se montó en esta camioneta HR-V y la manejó y quedó fascinada, impactada. También es así que se la ha pedido al niño Jesús. Usted puede hacer lo mismo. Véngase a Distaci Motors, que es la Honda de los palos grandes, porque además hay algo que es importantísimo, que Honda es Honda. Y ayer cuando yo los visitaba y me decían a propósito de la publicidad, qué bueno que usted enfatiza que una persona que tiene un Honda lo va a cambiar es por otro Honda,
porque hay una fidelidad en cuanto a la marca. Honda está en Di Motors, que es la Honda de los palos grandes. Y Tavola Calda Ristorante les recuerda una vez más que ya estamos en época en que necesita usted reservar dónde va a ser su celebración familiar o corporativa. Porque esto es una experiencia gastronómica exquisita. Tavola Calda Ristorante, ¿dónde está, Mingo? A 1 minuto de la redoma de la Lagunita. Usted puede venir hoy, que es jueves, pero también mañana viernes, el sábado, el domingo, que es tan familiar. Hoy puede degustar una pizza, hoy puede degustar alguna de las pastas que estábamos mencionando ayer. Ayer te pusiste a hablar de risotto con flores caray. Los risottos los ha probado todos, ¿no? Divino, de Tavola. Deliciosos los risotos de Tavola. Bueno, véngase hoy y entonces de una vez conversa con ellos y contrata la fecha para la empresa o familiar en la celebración de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué les parece? Tavola Calda Ristorante a 1 minuto de la redoma de la Lagunita, centro comercial, Terrazas Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana, sempre al final del límite del mundo. De nuevo con el profe Alexis Alzuru. Hay muchas preguntas. Y por eso es que queremos dinamizar, profe, porque hay muchas preguntas. Entonces después... Claro. Se quedan las inquietudes y se quedan muchos cabos sueltos, pues, ¿no? Bueno, sí. Por acá había el comentario, déjame ver si lo consigo y lo rescato rápidamente, de alguien que señalaba que los venezolanos siempre hemos esperado que alguien nos resuelva nuestros problemas, ¿no? Que esa ha sido una de nuestras principales fallas. Esta pregunta la hace Eduardo Rivas. ¿Entiende usted que el chavismo tiene una cara que se está enfrentando a la justicia y otra cara académica que no enfrenta y hasta secunda la perversidad de esa narcotiranía? Abraham comenta, al sur la gente votó por Chávez, un vengador, y votó por otro vengador, María Corina Machado. El destino de nuestro país, repiten por acá, lo decidimos el 28 de julio de 2024. El problema de Venezuela no es solo un problema político, es que enfrentamos un gran problema también de tipo... Claro. Estoy leyendo con pinzas y en esta oportunidad, claro, que porque... ponen aquí. Y de hecho, bueno, me encantaría poder colocar los comentarios, pero la situación en nuestro país ha venido complicando cada vez más y por eso de repente hay algunos términos que podrían comprometernos demasiado si los leemos textualmente. Pero, abriendo comillas, ¿no? Y el profe siempre nos ha dicho que él está siempre consciente de que hablar de política en Venezuela es un gran tema. Mara comenta que las posibilidades de la acción política en nuestro país han sido castradas. Aquí está el comentario de Mirna Rondón que decía, creo que el venezolano siempre ha esperado que el vecino resuelva. Y recordemos que el señor Trump dijo, el venezolano debe poner su parte, palabras más, palabras menos. Y aquí la élite política de oposición de la que habla el profe Alzuru, ¿dónde está? Porque aquí en Venezuela no, Mingo, pero claro que está. Edmundo González, yo no sé a quién se puede estar refiriendo el profe Alzuru. Incluso otros comentarios de nuestros amigos del chat que dicen que el ejemplo de Chile no aplicaría porque el dictador chileno no formaba parte de una organización criminal internacional. Bueno, pero es que, fíjate, aquí hay varias cosas que aclarar. Porque el marco, déjame comenzar al revés para responder algunas de las preguntas y los comentarios que hicieron. El marco que da Paul Krugman es un marco detallado de por qué Trump no está operando en el Caribe de cara a resolver el problema del tráfico de droga. Te vuelve obviamente sobre el Caribe porque te indica que su acción es exclusivamente geopolítica. No tiene nada que ver con el tráfico de drogas, sino una acción estrictamente geopolítica que va dirigida en principio a Venezuela, pero no solo a Venezuela, va a Colombia, podría uno inferir, y seguramente a México. Pero en todo caso,
el país que está en primera línea de ataque en esa intervención geopolítica es Venezuela. Entonces, el asunto para los venezolanos, digo yo, es evaluar, pensar si el destino de nosotros lo tiene que resolver un señor que usa como telón el problema de la droga para hacer una intervención directa en Venezuela. Y le dejamos a él, digamos, una intervención política en Venezuela. Y le dejamos a él las decisiones que tiene que tomar sobre lo que debemos o no debemos hacer los venezolanos. Imagínate tú por un momento, Mingo, que esa misma actitud lo hubiesen tomado con Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, Villalba, Caldera, hubiesen decidido, tenían un dictador del calibre de Pérez Jiménez que, bueno, ya conocemos todos los venezolanos conocemos la historia de las torturas a las que sometió a la oposición que le correspondió adversar él. Los metía y los torturaba de la manera más atroz. Bueno, imagínate tú por un momento que esa generación hubiese decidido entregarle el destino del país a terceros. Yo no sé, que a lo mejor tendríamos, no sé, imagínate qué tipo de país hubiésemos podido tener. Gracias a Dios, esa gente tuvo el coraje, tuvo la valentía, tuvieron los pantalones de pararse e ir con sus propios medios, con sus propias limitaciones, pero con sus propias decisiones, avanzar y derrocar al señor Pérez Jiménez, al dictador Pérez Jiménez. Lo hicieron, y lo hicieron con herramientas mucho más limitadas. Pero imagínate tú, haz un ejercicio hipotético aún mucho más extremo. Imagínate tú que un hombre de la estatura física de Simón Bolívar hubiese cedido la liberación de Venezuela, que estaba dominada por el imperio más importante del mundo de su época, le hubiese cedido la liberación de Venezuela a terceros. No solo no la cedió, sino que enfrentó con un ejército que no llegaba ni a 1000 militantes. Enfrentó al ejército más poderoso del mundo en su momento. No solo lo derrotó, sino que lo derrotó en 5 países. Pero ese señor no tenía redes sociales, no tenía armas sofisticadas, no tenía una tecnología que le pudiese permitir establecer una suerte de cuarto de guerra, como hoy día se puede hacer perfectamente. Es decir, hablar de las limitaciones y del poder del enemigo con el que tú te estás enfrentando no significa o no implica necesariamente que tú tengas que entregar, doblegar o reconocer tu incompetencia, no solo personal, sino nacional. Yo creo, honestamente, hasta el sol de hoy, que en Venezuela hay gente suficientemente competente para haber sacado a Maduro hace rato. No hoy día, sino hace rato. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué destruyeron la posibilidad política de sacar a Maduro por vía política? Uh-huh. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los venezolanos. Porque hemos tenido un liderazgo que destruyó, literalmente destruyeron todas las rutas políticas para sacar a Chávez y sacar a Maduro. Esa es la verdad. Pero ese mismo liderazgo, al sol de hoy, no solo destruyó, sino que entregó el escenario de decisión
a un tercer país. Pero ¿dónde están esas personas que usted dice que están aquí en Venezuela y que pueden hacer un cambio político? Además le comenta a Ángel Cabrera que le hace una pregunta, la intervención de Rusia y Cuba en todo este mapa geopolítico no podría también plantearse. Pero por supuesto, bueno, yo creo que Rusia no tanto, pero sí Cuba, por supuesto, que el problema nuestro fue Cuba. China en menor medida, China intervino económicamente en Venezuela, como ha intervenido en todo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto de la intervención de China. Vete a España. La intervención de China en España es mucho más importante que la que tenía en Venezuela. O la intervención de China en Alemania era hasta hace 5 años. Era mucho más importante que la que tenía en Venezuela. En general, en Europa, la intervención de China es mucho más poderosa en términos económicos que la que tenía en Venezuela. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Me explico? Porque China ha intervenido en casi todo, bueno, en Brasil, para poner otro ejemplo concreto. El caso de Cuba es distinto. El caso de Cuba es distinto. Y requería un tratamiento distinto. Pero el asunto no es la intervención de Cuba, el asunto es qué hizo la oposición para enfrentar políticamente a un gobierno que estableció un matrimonio estratégico con Cuba. ¿Qué hizo la oposición? Pues tuvimos una oposición durante 25 años que no hizo absolutamente nada, Mingo, o que jugó a obtener una cantidad de beneficios a costa del proceso que estaba viviendo Venezuela. Esa es la verdad. O sea, cuando tú haces un análisis de Venezuela, tú descubres que la oposición, ¿dónde está el liderazgo de oposición? Para responder parte de la pregunta que tú haces. Digamos, el 80% del liderazgo venezolano, de ese liderazgo que se estableció en el año 2000 en Venezuela, está hoy fuera del país. Pero están fuera del país no trabajando. Ellos son financiados por el dinero que capitalizaron durante 25 años en la oposición. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, se capitalizaron. ¿Construyeron una política en Venezuela? No la construyeron. No construyeron, al contrario, dinamitaron todas las rutas políticas que había en Venezuela. Tanto la bombardearon, tanto las dinamitaron, que hoy día los venezolanos estamos dependiendo de un tercer país, porque si no lo hubiesen dinamitado, tuviésemos posibilidades reales